Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Gracias a CEU por organizar estas jornadas. Gracias por lo que... Disculpad, es por el tema de Lorenzo Silva. Sí, hola, buenas. Sí. ¿Está llegando? Esto es distópico, ¿eh? Gracias. No hay ningún problema. Muchas gracias. Hasta luego. Apagón. ¿Vale? Ya sabemos que viene y que está en camino y simplemente se ha equivocado de edificio. Pero ya. Toda preocupación disipada. Apagón. Bien. Bueno, decía... Muchísimas gracias por contar conmigo. Mi nombre es Ricardo Veredas para moderar esta mesa. Soy lo de menos, lógicamente. Tenemos la suerte de contar con don José María Merino, conocido por todos, y aunque sea conocido por todos, bueno, vamos a leer una breve biografía suya. Es miembro de la Real Academia desde 2008. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y además doctor honoris causa por la Universidad de León y la Universidad de San Luis. Si hay algún dato, es una biografía que he sacado de internet, quiero decir, seguramente será muy imprecisa. Su obra literaria, inicialmente dedicada a la poesía, se ha extendido a otros géneros, entre ellos la novela, la literatura infantil y juvenil y el ensayo. Presta especial atención al cuento, especialmente a sus formas más breves, género del que es uno de los autores más significativos, ¿no? Y que más ha contribuido a la renovación del género y a su reivindicación. Ha colaborado como articulista en diferentes medios, como la revista de libros, El País, la revista Leer. Ha ganado el Premio de la Crítica por La Orilla Oscura, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por No Soy un Libro, el Premio Miguel Delibes por Las Visiones de Lucrecia, el Premio NH al Mejor Libro de Relatos Postdías Imaginarios, el Premio Ramón Gómez de la Serna por El Heredero, el Premio Gonzalo Torrente Ballester por El Lugar sin culpa, el Premio Salambó por la antología de microrrelatos La Glorieta de los Fugitivos, el Premio Castilla y León de las Letras por el conjunto de su obra y el Premio Periodístico de la Fundación Germán Sánchez Rupérez en su novela. Además, su novela El Río del Edén recibió el Premio Nacional de Narrativa en 2013 y el Premio de la Crítica de Castilla y León y el Premio de la Crítica de Castilla y León. ¿Es más o menos correcto? Me imagino que sí. Bueno, contamos también, a la espera de Lorenzo, con don Carlos Villar Flor, nacido en Santander en 1966. Ya ha llegado. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Disculpas. Me he perdido. Muchas gracias por venir. José María. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lorenzo? Carlos. Bueno, Carlos Villarflor nació en Santander en 1966, se licenció en Filología Inglesa y en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo y en 1994 obtuvo el doctorado en Filología Inglesa. En 1989 fundó la revista literaria Pretexto, que dirigió durante 5 años y tras pasar por trabajos como profesor asociado en Mieres y Gijón, Alfred de Zapatores en Salamanca o profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega, recaló en la Universidad de La Rioja, donde imparte docencia desde 1994, primero como asociado y luego como titular desde 1997. Durante sus años riojanos ha promovido actividades literarias y solidarias entre el alumnado. Desde 1994 organiza tertulias con alumnos de escritores y fruto de ese clima ha surgido la revista Fábula. También ha fundado la Asociación de Voluntariado Universitario ASUR.
Como creador tiene en su haber el libro de relatos Hay cosas peores que la lluvia, las novelas Calle Menor, Mientras ella sea clara, Solo yo me salvo, y los poemarios Más relinchos que luciérnagas y Poeta en su tierra. Ha ganado diversos premios como el de poesía Ángel González, y entre sus obras académicas figuran la monografía Personaje y caracterización en las novelas de Evelyn Waugh y un libro sobre la repercusión de la literatura inglesa en el Camino de Santiago, Viajeros y peregrinos ingleses en el Camino de Santiago riojano. Ha traducido y criticado diversas novelas de Evelyn Waugh y de George Orwell, y bueno, ¿parece de acuerdo? Sí, perfecto. Estupendo. Bueno, Lorenzo Silva estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, como José María y como yo, y ejerció como abogado de empresa desde el año 1992 hasta 2002. Ha escrito numerosos relatos, artículos, ensayos literarios y novelas que le han valido reconocimiento nacional e internacional. Ha ganado el premio Nadal y lo hizo por El alquimista impaciente, donde aparecen los que quizás sean sus personajes más conocidos, la pareja de la Guardia Civil, formada por el brigada Rubén Bevilacqua y la sargento Virginia Chamorro. Otra de sus obras, La flaqueza del bolchevique, fue finalista del premio Nadal en 1997 y fue adaptada por el director Manuel Martín Cuenca al cine, una película estupenda. Ganó el premio Planeta en 2012 con La marca del meridiano, y bueno, tiene libros de no ficción y destinadas a jóvenes, y desde 2010 es guardia civil honorario. Bueno, pues el tema central de este coloquio son las distopías en la literatura, y más en concreto en la narrativa, y se me había ocurrido partir desde la hora, ¿no? Y plantear hasta qué punto una distopía es posible cuando vivimos ya en algo similar a una distopía, por ejemplo, por la inmersión total de lo digital en nuestras vidas, el hipercontrol y el cambio de paradigmas en lo que es la sociedad que ha ocurrido en los últimos años y décadas. En fin, empezar. Pues quien tú digas. Se me ha olvidado una cosa, que era comentar que Lorenzo y Noemí López, Noemí Trujillo, y Lorenzo Silva y Noemí Trujillo han escrito también una novela distópica juvenil, ¿no?, llamada Pezco, se encuentra ahí. Y bueno, José María Merino también tiene un libro de relatos que aborda el tema de las distopías, se llama Después de lo posible, ¿no? Vale. Pues por un tema de... Bueno, pues empecemos con la distopía. Yo la verdad es que fui lector de distopías sin saberlo. Yo no sabía que eran distopías, porque la distopía es un neologismo que, aunque tenga raíz evidentemente griega, yo creo que entra desde el mundo anglosajón. Yo he tomado nota, por ejemplo, yo leí muy joven La máquina del tiempo de Wells, que es una distopía terrible además, porque termina con un mundo donde hay unos ricos que se lo pasan muy bien en la superficie de la Tierra y unos pobres que son una especie de bestias monstruosas bajo la Tierra que salen a comerse a los otros. O sea, era un planteamiento terrible, era una distopía. Yo no sabía que era una distopía. Luego leí, por ejemplo, La máquina del tiempo, Mercaderes del espacio, que por cierto está ahí y que es un precioso libro que parece nuestro mundo, ¿no? El Estado está sustituido ya por las corporaciones, es un mundo de grandes negocios, de publicidad. Hay poco que comer, pero la biología ha conseguido construir una especie de carne que se va regenerando, que es la gallina, de la cual come un poco la gente, ¿no? Y a mí esos libros me encantaban, no digamos... Fahrenheit 451, estos tipos que queman libros y otros que los recuerdan para repetirlos de memoria, ¿no? Ese mundo futuro donde
las cosas pues no son buenas, porque claro, Tomás Moro escribió Utopía, que por cierto hay discusiones sobre utopos, significa no lugar o significa lugar feliz, hay discusiones. Cuando yo en la academia planteé distopía, pues don Paco Rodríguez Adrados dijo, bueno, es que utopos no es el lugar feliz, es no lugar. Bueno, de eso no discutamos, pero desde luego distopía es el lugar donde la definición académica es representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Alienación en cuanto a limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, es decir, un mundo desdichado. Bueno, pues yo leí durante muchos años y leí Fahrenheit, bueno, Un mundo feliz de Aldous Huxley, otra novela donde efectivamente es un mundo feliz, pero no hay familia, no hay diversidad cultural, no hay arte, no hay ciencia, no hay literatura. Bueno, es un mundo feliz, según juega con esto Huxley, ¿no? Pero bueno, luego ya efectivamente se impone el término, porque yo creo que empezamos a ver el mundo cada vez desde esa perspectiva, ¿no? En el cine además se impone cada vez más las películas de carácter distópico, ¿no? Blade Runner, en fin, bueno, hubo otra novela estupenda, esta más cercana, que es La carretera, de Cormac McCarthy, que también es otra... Entonces, esa idea de un mundo, de un futuro donde la felicidad no es posible, donde predomina la desdicha, ¿no? Y claro, conforme va avanzando el tiempo, es lógico tal vez que ese concepto se imponga, ¿no? Porque resulta que estamos con guerras muy destructivas, unos sistemas económicos en que prima el beneficio sobre todo lo demás, un rechazo de las humanidades, ¿no? Porque, por ejemplo, con los años yo descubrí, y no me voy a enrollar, París en el siglo XXI, que es una novela de Julio Verne totalmente distópica, que no se la quisieron publicar en su época, y que habla del siglo XXI, años 1960, donde ya no hay humanidades, donde lo que prima es un poco una tecnología al servicio puramente de la materia y del beneficio económico, etcétera. Es sorprendente, ¿no?, cómo el proyecto, la imaginación distópica siempre ha tenido esa idea: el futuro es desdichado. Y yo creo que, bueno, pues eso está hoy en la cultura que vivimos, esa idea del futuro distópico, aunque estemos viviendo bastante infelicidad en el mundo, ¿no? Y no digo más, por ahora. No sé. Pues yo voy a decir más. Bueno, lo primero voy a dar las gracias a la Universidad de San Pablo CEU, en concreto a don Pablo Gutiérrez, que ha sido quien me ha invitado personalmente, y me ha dado la oportunidad de estar aquí revisando un tema que me gusta mucho, la distopía, revisando mi obra, porque como haría Umbral voy a hablar un poquito también de mi novela distópica, y también en un lugar muy importante poder compartir mesa con dos gigantes de las letras hispánicas contemporáneas, ¿no?, como son Lorenzo Silva y José María Merino, ¿no?, a los que conozco porque los he traído a Logroño en un par de ocasiones a cada uno, ¿verdad? Pues hemos tomado pinchos en la calle Laurel y hemos hablado de literatura, y bueno, conozco su talla. Y bueno, antes, por ejemplo, cuando Recaredo estaba presentando a José María, pues yo creo que habría acabado antes si hubiera dicho, bueno, los premios que no le han dado, ¿no?, hubiera sacado mucho antes, ¿verdad? Sin duda. En fin, y bueno, ya con Lorenzo pues ya ha optado por la síntesis, ¿no?, de todas sus novelas, esa obra tan prolífica que tiene, ¿no? En fin, bueno, yo como escritor estoy en otra dimensión, ¿verdad? Soy profesor principalmente, y en los ratos libres pues me da por escribir. Además, vosotros, los que estáis aquí, os voy a tratar de vosotros, si no os importa. Si alguien tiene objeción, que levante la mano, por favor. Bien, a usted le trataré. Bueno, después de día y medio de esas ponencias tan interesantes como la que he escuchado yo previamente, a usted en concreto, pues ya sabéis muchísimo de distopías. Entonces, tengo la sensación de que lo que pueda hablar en esta introducción va a ser un tanto redundante. Pero bueno, más vale que sobre que falte, que dirían en mi pueblo, ¿no? Bueno, yo soy profesor de literatura inglesa, entonces el tema de la distopía me toca relativamente cerca. José María ha hablado de Tomás Moro, ese Utopos,
hay una distopía que habitualmente pasa un poco desapercibida, y que es muy famosa. Pasa desapercibida como distopía, que es Los viajes de Gulliver, ¿no? El libro cuarto, todos los yahoos, los Ho-Hinims, ¿no? Que todos sabemos lo que es un yahoo, pero no sabemos muchas veces de dónde viene, ¿no? Pues eso es una distopía también, bajo la apariencia de utopía. De hecho, la utopía y la distopía van de la mano con mucha frecuencia. Incluso hay quien dice que Tomás Moro, en la utopía por antonomasia, por la madre de todas las utopías, incluso allí estaba también haciendo una crítica a ese mundo tan feliz, tan perfecto, ¿no? Por lo tanto, utopía y distopía, si esta teoría es cierta, han ido de la mano desde el mismo origen de la utopía, ¿no? Pero en el caso de Gulliver, ya está muy claro, ¿no? Que son caballos demasiado perfectos, demasiado fríos, como para que sean tomados como un ejemplo de lo que sería una criatura racional. Pero ya al llegar al siglo XIX, digamos, esta doble cara de la utopía ya se empieza a revelar más con Samuel Butler o con William Morris, que juegan con la etimología de utopía, ¿no? Utopos, news from nowhere, ¿no? Nowhere, o air home, es nowhere al revés, ¿no? En fin, pero ya cuando llegamos al siglo XX, la cosa se desata. ¿Por qué? Porque el siglo XX es el siglo más mortífero que ha habido en la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales de tamaño colosal. Y no es casualidad que los autores de la distopía clásica, que los hemos mencionado en la ponencia anterior, en la mesa redonda, son autores que han vivido, que han mamado las 2 guerras mundiales. Brave New World, Mundo Feliz, del año 32, Orwell, del año 49, justo nada más salir, y Bradbury, que bueno, unos años después, pero también tenía los ecos de la mayor matanza repetida en la historia de la humanidad. La distopía es una pesadilla, en realidad, es una pesadilla sobre el futuro, y además en esa pesadilla se proyectan los temores que uno tiene. A veces también se proyectan los defectos que uno ve, pero muchas veces van las 2 cosas juntas: los temores por los defectos de una sociedad o por unas direcciones en las que está yendo la sociedad, que pueden llevar a un desenlace trágico o al menos muy inadecuado. Yo distingo varios tipos de distopía. También se ha esbozado en la mesa redonda. Tenía que haber venido más, porque la mesa redonda anterior me da mucho campo para citar, pero se menciona la sátira. De hecho, yo cuando hable de mi libro enfocaré esto como sátira. Creo que la sátira es un poquito más optimista, por el sentido de que el satirista o el sátiro suena un poco mal, pero en realidad es sátiro, ¿verdad? No es satirista. Los ingleses dicen satirista, pero no existe esa palabra en español, ¿verdad? En español el sátiro es otra cosa, sería satírico. ¿No? El satírico, claro, el satírico. El satírico al menos tiene una cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar. Por eso satiriza, por eso ataca, por eso ridiculiza, porque piensa que la gente le va a entender, los oyentes van a compartir una cierta visión, y por contraste va a crear cierto efecto. O sea que la distopía satírica quizás sea la menos nihilista de todas. Pero luego efectivamente hay una utopía muy apesadumbrada y muy pesimista y muy derrotista, que piensa que ya esto no hay quien lo mejore, ¿no? Que esto no se puede evitar, las cosas van a ir a mal, van a ir a peor, pero no hay quien lo mejore. En general yo creo que si tuviéramos que hacer unos factores comunes de las utopías, sería ese miedo al totalitarismo. Lo que pasa es que cada uno de los distópicos, de los autores distópicos, tiene miedo a cosas diferentes. Por ejemplo, ya que hemos mencionado las clásicas, ¿no? Aunque no hemos mencionado mucho a Eugenio Zamiatin, ¿verdad? El ruso, hay quien dice que es como también el padre de la distopía del siglo XX, ¿no? Que también él temía la represión y el control, que luego fue lo que retomó Orwell, ¿no? El totalitarismo, la represión, el engaño a través del lenguaje, de la neolengua, ¿no? Huxley temía el clasismo, el colectivismo, el genetismo, la ausencia de familia, la ausencia de conocimiento, la ignorancia que te da el ser manipulado. Y Bradbury, que me parece que es la más floja de esas 3 clásicas, o de las 4, digamos que yo creo que lo que temía era el pensamiento en imágenes, ¿no? Que
el pensamiento intelectual llevado a cabo a través de la lectura pues se perdiera y que en su lugar se implantara una frivolidad de un pensamiento más superficial y más visual. Pero luego, todas las versiones distópicas que hemos visto, pues también hay cosas incluso contradictorias. Por ejemplo, se han mencionado algunos ejemplos, pero Hijo de hombre, de P.D. James, ¿no? Ahí el problema es la esterilidad, que los hombres no podamos plantar nuestra semilla, ¿no? Y solo hay uno que consigue tener un hijo, ¿verdad? No sé si lo habéis visto, o leído, es una P.D. James, de la autora inglesa, pero hay una versión con Clive Owen, reciente, de cine. Por ejemplo, todas las distopías que temen que las máquinas se apoderen de los seres humanos, ¿no? Pues Matrix, ¿no? O Terminator, todos los Terminators que hay, ¿no? En el fondo tienen ese factor común, las máquinas se apoderan del ser humano, ¿no? O hay distopías que lo que temen es el cambio climático o los desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, Waterworld, ¿no? Los personajes de Waterworld, Kevin Costner, en uno de sus... ya cuando estaba un poco en declive, Kevin Costner hizo Waterworld, ahí se pasa la película buscando un trozo de tierra, ¿no? La tierra es el tesoro, ¿no? Hemos mencionado Blade Runner, evolución biológica, el planeta de los simios, ¿no? Lo que se teme es que la raza humana pues se extermine, ¿no? Hay una distopía muy interesante en cuanto a la idea. Porque yo creo que uno de los problemas de las distopías, y voy a ir acabando por lo menos esta primera parte, uno de los problemas de las distopías, por lo menos de las clásicas, es que narrativamente hablando, no sé si estarán de acuerdo mis compañeros de mesa, es que son muy malas, narrativamente hablando, no sé si estaréis de acuerdo. Pero vamos, Fahrenheit es malísima, la segunda parte de Fahrenheit hace aguas por todas partes, lo siento, por si hay aquí algún fan de Fahrenheit. Pero, y 1984 está muy bien como idea, como novela de tesis, pero como novela de acción, como novela de personajes, como novela en que hay un equilibrio entre trama y contenidos, me parece que hace agua por muchas... Entonces, esa es una de las paradojas de las distopías, que por lo menos los grandes ejemplos de distopías clásicas, yo creo que tienen muchos fallos narrativamente hablando, ¿vale? Y a pesar de todo, los contemplamos como... Porque yo creo que en lo que aciertan es en la idea, es en la concreción de esos temores a través de la ficción. Y en esa línea pues hay otras distopías, por ejemplo la de In Time, no sé si habéis visto alguno, de Justin Timberlake, ¿no? Que ahí lo importante es todos los humanos se han atascado en 28 años, bueno, los humanos ricos, ahí en vez de dinero lo que hay es tiempo, ¿no? Han descubierto una especie de droga que nos mantiene en 28 años, pero siempre y cuando consigas los medios para prolongar esa situación. Entonces el tiempo pasa a ser el valor de cambio. Bien, pues en fin, que hay distintos autores, tienen distintos miedos y distintos miedos generan distintas utopías. En la V de Vendetta, que también es una distopía, el miedo que tiene el autor es a un estado demasiado de derechas, ¿no? Demasiado de derechas, es totalitario de derechas. Otros tienen miedo a otros estados más totalitarios de izquierdas. En fin, es parte de la variedad de la distopía y con esto me callo de momento. Gracias. Lorenzo, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo también quería agradecer la invitación para acudir a este congreso y agradecer también pues la posibilidad de compartir mesa con quienes me acompañan. También quiero pedir disculpas por el pequeño retraso, vengo desde Toledo y es un día bastante malo para ir por la carretera. Bueno, yo no soy un teórico de esto realmente, ni tampoco soy un lector entusiasta de distopías. Lo que soy es un lector accidental de relatos distópicos y lo soy, como decías también, José María, desde muy pequeño, porque realmente es que yo creo que la distopía existe como relato desde antes de que se inventara, desde mucho antes de que se inventara la etiqueta, ¿no? Y efectivamente antes hablabais, por ejemplo, de los viajes de Gulliver. A mí entre los viajes de Gulliver hay un espacio que me parece profundamente distópico, que es la isla de Lugnac,
donde se produce pues una de las cosas peores que probablemente le pueden suceder a un ser humano, ¿no? Que es que no se muere nunca nadie. Vamos, hay una raza que no se muere, ¿no? Son inmortales. La inmortalidad me parece una forma terrible de relato distópico, ¿no? Probablemente nuestra condición la soportamos en la medida en que es finita, ¿no? Hay otro relato que también juega con esa idea de la inmortalidad como pesadilla, que cuando yo lo leí no tenía conciencia de que pudiera ser un relato distópico, pero mirándolo en retrospectiva sí me lo parece, que es La invención de Morel, de Bioy Casares, ¿no? Que son unas personas que están congeladas en el tiempo por unas máquinas que les han quitado su vida física, pero les han condenado a una vida eterna en forma de imágenes, y llega un personaje a esa isla que no puede interactuar con ellos, ¿no? Esos personajes son eternos, son inmortales, van a estar siempre viviendo, siempre haciendo las mismas cosas, pero no pueden conocer, no pueden interactuar, no pueden tener experiencias, ¿no? Por donde quiera que miremos, incluso en escritores que no están adscritos formalmente al género, aparecen relatos distópicos, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me parece que El proceso tiene una lectura distópica, por ejemplo, ¿no? La novela de Kafka. En el fondo es el relato de alguien que tiene una formación jurídica, que además ha ejercido la profesión jurídica dentro de la administración y de la maquinaria legal del Imperio Austrohúngaro, y la manera que tiene de reflejar esa experiencia es a través de un proceso judicial absolutamente aberrante, una pesadilla en la que a alguien se le hace una imputación que nunca se le explica, que nunca se le permite conocer cuál es, y que parece que está condenado a arrastrarla de por vida, ¿no? Es decir, que nos encontramos relatos distópicos por doquier. Yo tengo la sensación de que en el momento presente la distopía lo tiene, como también comentabais antes, un poco difícil para competir con la realidad, ¿no? Yo creo que entre todos estamos construyendo, como relatos colectivos, incluso como relatos masivos, algunas tremendas y terribles distopías, ¿no? Yo creo que el relato que contienen en buena medida las redes sociales ya es una distopía. Es una forma de relación en la que prevalece todo aquello que normalmente hemos dado en considerar expulsable o censurable dentro de la interacción social, ¿no? Como es la injuria, como es la indiferencia, como es el abuso, como es todo tipo de relaciones inadecuadas con otras personas, ¿no? Todo eso que en el trato social habitual, que en las relaciones personales corrientes tenemos censurado, vedado, incluso proscrito, sin embargo se convierte en la norma, en la regla, en la estadística general dentro de esos espacios, ¿no? En los que se van construyendo relatos que muchas veces también son aberrantes y llegan a influir en la realidad. A mí, por ejemplo, me sobrecoge un poco. A mí, por ejemplo, la existencia de ese espacio de interacción y la existencia de esos relatos en sí misma no me parece preocupante si se quedaran confinados dentro de ese espacio puramente virtual, ¿no? El problema es que algunos de los narradores de esos espacios distópicos también tienen presencia en la realidad. El problema es, por ejemplo, que tuiteros como Donald Trump o como Carles Puigdemont tomen decisiones en la realidad. Eso al final está trasvasando ese espacio distópico, ese espacio de razonamiento precario muchas veces, ese espacio de abuso de toda especie, pues están llevándolos hacia la realidad. Pero si hablamos de distopías, si hablamos de pesadillas, si hablamos de mundos terribles y de experiencias humanas degradadas y con esa definición que leías antes, pues tenemos un enorme muestrario a lo largo de la historia y tenemos un gran muestrario en la realidad contemporánea. Desde donde nosotros lo miramos todo, pues quizá estamos un tanto mal acostumbrados, ¿no? Mal que bien, aunque haya siempre alguien que se pone a cuestionar si algo es una democracia, si algo es un Estado de Derecho, si una sociedad es justa o es un reino de injusticia flagrante, y siempre hay quien hace este tipo de discursos más o menos exagerados o sobreactuados. Pues vivimos en espacios, los que estamos aquí, donde hay una razonable calidad de vida, donde hay una razonable calidad democrática, donde hay una razonable justicia, donde hay una razonable distribución de los recursos, con todos los fallos, con todos los errores y con todas las precariedades que se quieran, ¿no? Pero el mundo es mucho más ancho que esta pequeña burbujita en la que vivimos nosotros, ¿no? El mundo tiene en este momento del que estamos hablando,
espacios absolutamente horripilantes, y quizás son tanto más horripilantes cuando están expuestos y cuando están conectados en tiempo real con quienes habitamos en estas burbujas de confort, de bienestar, ¿no? La cuestión es que lo miremos o que no lo miremos, pero la imagen la podemos obtener, ¿no? En este momento, pues hay personas que viven en las peores condiciones que probablemente haya tenido el ser humano en la historia, ¿no? Y no pienso solamente en quienes ahora mismo están en esa ciudad de Siria, que es el último reducto por ahora de la guerra civil absurda, demencial, devastadora e inhumana, que lleva 10 años de duración ante la indiferencia, no, iba a decir ante la indiferencia de la comunidad internacional, mucho peor, con la intervención entusiasta de casi todos los grandes agentes de la comunidad internacional, Estados Unidos, Rusia, Irán, etcétera, que están alimentando el infierno para millones de personas, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en lugares como Afganistán. Pensemos, por ejemplo, en lugares como muchos estados de México, que en este momento son estados fallidos, son espacios, sociedades dirigidas, dominadas y mediatizadas absolutamente por delincuentes. Pensemos en un país que tiene todos los elementos para ser rico, como es Venezuela, y que, sin embargo, padece 30.000 asesinatos al año. Pensemos en la cantidad de espacios que en nuestro mundo actual, que en este momento y en la realidad someten a las personas a condiciones absolutamente degradantes y condiciones de pesadilla. Yo no sé si en la narrativa distópica puede aspirar a competir con estos relatos, con estas historias reales que nos ofrece la realidad, y de las que solo he mencionado unas pocas, se podrían mencionar bastantes más, o si en definitiva muchas veces no es una manera o una forma de literatura de evasión, en la medida en que nos transportan a unas pesadillas que pueden ser más o menos hoscas, más o menos antipáticas, más o menos desagradables, pero respecto de las que siempre tenemos la secreta, la íntima y la profunda tranquilidad de que son fruto de la imaginación, de que son fruto de un juego intelectual, de que son fruto de una representación artística, ¿no? Cuando leemos Un Mundo Feliz, o cuando leemos 1984, o cuando leemos Los Juegos del Hambre, o cuando vemos una película de Mad Max, pues vemos en el fondo historias de aventuras, mejor o peor contadas. Coincido bastante contigo, Carlos, en que el resorte narrativo de muchas de las distopías clásicas y más insignes deja un poco que desear, pero al final siempre tienen un elemento de distanciamiento, un elemento de ironía y un elemento de levedad, ¿no? Y yo no sé si realmente la distopía es una forma de explorar esos conflictos, esos miedos y esos horrores de la condición humana, o si es, por el contrario, y lo voy a dejar aquí de momento, una forma de suavizarlos, una forma de estilizarlos, una forma de volverlos soportables. Hombre, yo creo que sin duda está bien visto. Es como una especie de tranquilidad, de asumir, es un poco freudiano, ¿no? Porque ciertamente antes hablabas tú de que el siglo XX había sido un siglo espantoso, pero el siglo XX es tal vez también la crisis de la cultura de la lógica, porque toda la historia del ser humano es una búsqueda por la racionalización, la materialización de la lógica, y entonces de pronto estamos en un mundo, yo lo califico, cuando hablo de ficción o doy una charla y tal, yo digo, bueno, la realidad no necesita ser verosímil. O sea, la ficción sí, la ficción tiene que ser verosímil. Tenemos que leer una ficción distópica y creernos lo que nos plantea el autor. Que bueno, yo discutiría, por ejemplo, Nosotros me parece una novela estupendamente escrita, perdón, pero vamos, no voy a entrar en eso. Entonces, efectivamente, el tema es que tal vez ahora esa falta de lógica que antes nos parecía no propia de la realidad. Hombre, en la realidad se puede producir un terremoto, pasado mañana puede haber un tifón, luego puede haber una epidemia, bueno, bien, son cosas de la realidad. Pero en este momento empiezas a analizar cómo está la realidad del mundo y dices, bueno, pero es que esto es inverosímil, no es lógico que efectivamente persista esa espantosa guerra, no es lógico que haya un mercado, pero un mercado de tráfico de órganos que proviene de
el montón de refugiados que andan por ahí perdiéndose, de las bandas de delincuentes de México. O sea, hay un mundo, bueno, donde si ustedes no tienen un riñón, no se preocupen, que lo pueden encontrar. Y además a través de Internet. Será de alguien africano o mexicano al cual se lo han extirpado para facilitárselo. Entonces vivimos una serie de elementos que pertenecen más al terreno de lo que podíamos imaginar, pensar una imaginación oscura, una imaginación nefasta, que al terreno de la lógica. O sea, en ese sentido, tal vez, no sé, tal vez el camino de la distopía será profundizar en las redes sociales, en los robots, en el mundo de la informática, que por ahí también hay mucho que trabajar, pero vivimos en un mundo que en realidad es bastante distópico. Nosotros pertenecemos a la familia feliz, a la parte feliz de la familia, pero oiga, en Madagascar hay todos los años una epidemia que podíamos resolver en 15 minutos con muy poco dinero, pero nosotros, los ricos de la familia, los felices de la familia, el resto del mundo no nos importa nada. Por ejemplo, yo no sabía que en el norte del Pacífico hay una isla que es el doble de grande que Europa, de basura, un continente de basura, etcétera. Todos estos elementos que están ahí, bueno, hay flotando sobre nosotros, hay no sé cuántos millones de toneladas que, claro, están discutiendo. Bueno, se pueden atacar, se pueden elevar de nivel, pero como el espacio no es de nadie, nadie absolutamente afronta el tema de que un día va a empezar a llover toda esa basura sobre nosotros, ¿no? Es decir, vivimos un mundo donde los elementos distópicos no queremos enterarnos de ellos. ¿No? Nosotros, bueno, miramos para otro lado, pero bueno, ahí está, efectivamente está, pues las terribles hambrunas, las terribles miserias africanas, etcétera, pero bueno, pues vivimos así y tal vez ahora lo que pasa es que lo distópico está muy interrelacionado con la realidad, con lo fáctico, ¿no? Tal vez. Y nosotros concedemos a lo distópico pues una idea soñada de, pues efectivamente, ya el mundo destruido por una terrible catástrofe o tal, pero no queremos enfocar con cierto sentido y con cierta mirada objetiva lo que está siendo el mundo en que realmente estamos viviendo, que debería ser el más afortunado de los mundos y que tiene unos problemas posiblemente bastante complejos y terriblemente dolorosos para mucha parte de la humanidad, ¿no? Yo este domingo estaba escuchando un programa de Radio Nacional, que alguno igual lo oís habitualmente, que se llama La Aventura de la Historia, a las 10 más o menos de la mañana. Y entonces el entrevistador traía a un invitado que era profesor de universidad, no recuerdo su nombre, que había escrito un libro en que explicaba que en los últimos años la historia de Occidente íbamos a peor. Y el entrevistador le quería tirar de la lengua desesperadamente para decir, pero hombre, pero no diga eso. ¿No? Es más, nunca le había visto al entrevistador, Carlos no sé cuánto, ¿lo conocéis? ¿No? Carlos, nunca le había visto tomar tanto partido en su entrevista, ¿no? Porque intentaba tirar la lengua para que dijera lo contrario de lo que exponía en el libro. Y este invitado llegó a decir, bueno, yo creo que ahora hay un clima de pesimismo mucho mayor que hace varios años, que igual la generación de los años 70 pensaba que valía la pena luchar, partirse la cara por las libertades, pero hoy en día los jóvenes que tienen la misma edad de la que teníamos nosotros entonces, decía él, pues no tienen ese sentido de luchar por una causa. Son un tanto derrotistas, no ven el futuro esperanzador. Y quizá por eso también se les mete un cierto carpe diem, ¿no? Vivir el día y disfrutar, pasarlo bien, porque el futuro está bastante negro. No sé si es una experiencia que compartís o una percepción que compartís en eso. Pero vamos, cuando el entrevistador del programa le quiso ya acorralar para que dijera al menos un resumen de eso, él dijo, creo que hoy en día tenemos mucha menos esperanza, mucha menos ilusión por cambiar las cosas, por hacer un mundo mejor. La verdad es que la pregunta esa de si vamos a peor o vamos a mejor, si estamos mejor o peor que antes,
No es capciosa, sino que además tiene muchas aristas, ¿no? Y es difícil responderla en un solo sentido. Yo creo que en términos generales, claramente la historia de la humanidad es una historia de aumento del conocimiento, reducción de la enfermedad y el sufrimiento, extensión de la riqueza y sobre todo reducción de la violencia. En los estadios, no vamos a ir a la prehistoria, si nos vamos a los primeros momentos históricos, la violencia era lo que regía fundamentalmente las relaciones, no entre las naciones o protonaciones existentes, sino entre un pueblo y el pueblo de al lado. Es decir, la relación fundamental entre grupos humanos era a través de la violencia, y así ha sido durante la mayor parte de la historia, ¿no? Aunque en este momento sigue habiendo violencia y sigue habiendo grupos humanos que se relacionan a través de la violencia, también hay muchos grupos humanos que no recurren nunca o que recurren de manera muy limitada a la violencia. Pensemos en nuestro propio país. España hace 80 años era un matadero. Puedo utilizar esta palabra perfectamente. España, 1938, era un lugar en el que cada día ¿cuánta gente podía morir violentamente? ¿Cuántos? ¿Cientos? ¿Miles? Algunos días, los de la batalla del Ebro, decenas de miles a lo mejor algún día. En España ahora al año mueren violentamente 300 personas. Es una reducción de la violencia verdaderamente espectacular, sensacional, ¿no? No podemos decir que estemos mejor, peor que en 1930 o que en 1940. Ahora, si miramos al pasado más inmediato, a lo que podían ser, por ejemplo, los años 90, yo sí que estoy de acuerdo con ese diagnóstico de que ha crecido el pesimismo dentro de la sociedad y que además se ha producido una cierta decepción y una cierta frustración de ilusiones que no solo eran legítimas, sino que tenían cimiento. Creo que las generaciones más jóvenes, hace 10 años, podían plantearse legítimamente y también en términos de posibilidad mantener por lo menos el bienestar, el nivel de renta, los servicios públicos y el colchón, ¿no? Que ofrece la sociedad, en el caso de la sociedad española, como el que tenían sus padres, ¿no? La realidad les ha demostrado que no. La realidad les ha demostrado que sus condiciones económicas se han deteriorado, que los servicios públicos se han deteriorado, que sus expectativas se han deteriorado, que su acceso a las viviendas se ha deteriorado. Y quizás sí que es interesante este momento en el que por primera vez en mucho tiempo, en la secuencia histórica española, sin ir más lejos, tenemos una generación que claramente ve que sus condiciones de vida retroceden respecto de las anteriores. Eso sí que es significativo, porque además, ¿por qué ha sucedido eso? ¿Cuál es la razón de que haya sucedido eso? ¿Ha disminuido drásticamente la riqueza nacional? ¿Ha habido un terremoto? ¿Ha habido un huracán? ¿Ha habido una glaciación? ¿Ha habido algo de índole natural que nos abocara a ese decrecimiento brutal de la riqueza? No, ha habido una pésima gestión de los recursos públicos, de los recursos naturales, de los recursos económicos, de los recursos humanos, a los que ni siquiera se ha gestionado bien, utilizando esa palabra terrible, los recursos humanos, porque entre otras cosas se ha deteriorado en buena medida su formación, y eso es lo que nos ha llevado a este retroceso. Bueno, pues ese sí que es un fenómeno muy alarmante, ¿no? Y sobre todo es muy alarmante cuando uno entra en el pequeño detalle. Cuando uno, por ejemplo, analiza una comunidad autónoma cualquiera, no sé, la Comunidad Valenciana, donde falta dinero en la educación, donde falta dinero en la sanidad, donde hay niños que llevan 5 años en barracones de lata dando clase de secundaria y de primaria, y donde hay complejos faraónicos que han costado 10.000 millones. 10.000 millones. Es que es un dineral. Es que no sabemos lo que son 10.000 millones de euros. Es que es una verdadera barbaridad. Y que no sirve para nada. Pues eso sí que es realmente abracadabrante, ¿no? Y sí que nos plantea una inquietud, ¿no? Y una inquietud de que, claro, podemos ir a mejor o podemos ser afortunados en la medida en que no hagamos disparates. Y sin embargo, la historia reciente nos lleva a ver que estamos haciendo disparates una y otra vez. Los 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros, que es un dineral, dilapidados en hacer un agujero
a 25 kilómetros de Vinaroz, en el lecho del mar, y que no sirven para nada, y que vamos a tener que estar repagando durante 30 años. Son decisiones disparatadas, pero es que donde quiera que miremos podemos encontrar cosas parecidas. A mí, otra decisión paradigmática, en otro orden y yendo a lo que es el contexto internacional, me parece la intervención en Irak. Irak era un país, bueno, bastante alejado de una democracia, un país con un grado de libertad y de prosperidad limitados, pero era un país en el que más o menos mucha gente podía vivir. Como consecuencia de una intervención para arreglarlo, Irak se convirtió en un lugar absolutamente devastado, y en buena medida todavía hoy es un lugar absolutamente devastado. Una ciudad como Mosul, de 2 millones de habitantes, cayó en manos de unos dementes que decapitaban a la gente delante de cámaras de televisión. Y eso es fruto de una decisión que alguien tomó. Si uno lee las memorias de George Bush hijo, dedica escasamente un párrafo a describir el análisis previo que hicieron de la situación de Irak para planificar la reconstrucción del país. Escasamente un párrafo. Y en ese párrafo te dice que montó un equipo de 10 personas al mando de un general que había estado 3 meses en Irak durante la invasión anterior. Eso fue todo lo que se hizo para reconstruir un país de 25 millones de habitantes, con división religiosa, con varias etnias, con problemas de todo tipo y con las terceras reservas petrolíferas del mundo. Es una imprudencia de marca mayor. Imprudencias de este porte vemos que se producen una y otra vez. Y nos preguntamos, ¿quién está controlando para evitar eso? ¿Quién controló para que George Bush invadiera un país sin saber qué hacer con él? ¿Quién controló para que alguien no hiciera un agujero que cuesta 5.000 millones y que no vale para nada? ¿Quién controló para que alguien no se gastara 10.000 millones de euros en edificios inútiles? ¿Quién controló? Nadie. Bueno, lo que pasa es que hay una contradicción, porque decir, nunca hemos estado tan bien, pero a lo mejor es que hemos llegado justo a un punto extraño, porque yo trabajé durante varios años para el Ministerio de Educación y para UNESCO. Eran los finales, porque soy el más veterano de los que estamos aquí, creo. A finales de los 70, principios de los 80, la educación iba a transformar el mundo. Y tengo un montón de libros sobre el tema. Había una convicción, una idea de que la transformación de la humanidad y del mundo en que vivíamos venía de la educación. Eso hizo crisis en 5 años. En 5 años desaparecieron los libros, dejó de hablarse de ese tema. Ahora estamos viviendo, por ejemplo, claramente la destrucción de las humanidades, lo estamos viviendo. Es más, la sustitución de las humanidades por la emprendeduría, cuando realmente un buen emprendedor, si sabe filosofía, a lo mejor es mejor empresario, no lo sé, ¿no? Entonces yo no digo que haya un designio, no digo que haya un designio, que coincidan tantas cosas, pero a mí me sorprende cómo esa sociedad de bienestar en la cual Europa ha vivido durante unos años, esa idea, efectivamente, de el buen sistema público de sanidad, el buen sistema público educativo, cómo eso de pronto empieza a tambalearse, ¿no? Ahora estamos hablando, hay que aumentar las pensiones, ¿qué pasa con dónde está el dinero de las pensiones? Es decir, estamos en algo que era hace unos años no se podía ni siquiera imaginar, pero ¿cómo? ¿Pero qué cuentas han hecho ustedes? ¿Qué pasa ahora? ¿Que puede no haber pensiones? Que efectivamente dentro de unos años, claro, es que tal como está creciendo, no, la gente puede tener que crearse sus propios sistemas de seguridad como en Estados Unidos, por otra parte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque Europa en ese sentido fue ejemplar, ¿no? Entonces yo pienso, no creo que sea un designio, pero pienso que, por ejemplo, vamos a ver, ¿para qué queremos que todo el mundo esté bien formado? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? La gente, si sabe manejar más o menos el ordenador, además vamos un poco a este mundo cibernético y tal, bueno, ¿para qué tiene que la gente saber filosofía? ¿Para qué tiene la gente saber lo que es la ficción o lo que es el pensamiento simbólico? El que espabile o el que pueda, que lo sepa, y los demás, pero ¿a qué se van a dedicar? Yo creo que no digo que haya un designio formal y un designio diabólico,
pero sí creo que hay un poco un abandono de ciertas responsabilidades sociales y públicas que están en todo eso. Es decir, porque yo, claro, con los años he ido a sitios donde pronto me encuentro con unos teatros absurdos, pues no voy a decir los sitios, pero sitios donde han construido unos gigantescos edificios que tienen pues una sala de 1500 localidades, otra de 600 y otra de 300, y lo tienen cerrado todo el año, porque solo abrirlo y limpiarlo arruinaría el ayuntamiento, y de eso no uno, ni dos, ni tres, ¿no? Ha habido un periodo, efectivamente, de locura, de gasto y tal, pero en el fondo no ha habido el proyecto de sociedad de bienestar que hace unos años funcionaba. Ese se ha perdido. No hay un proyecto de sociedad de bienestar, en el sentido de decir, bueno, una sociedad democrática, una sociedad y lo más igualitaria posible, que tienda efectivamente a una formación, por ejemplo, lo que inventó la Revolución Francesa, un sistema educativo igual para todos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se está perdiendo, tal vez por dejadez, por estupidez, o porque es cómodo que eso se pierda. Y porque eso, bueno, luego ya veremos, ya hablaremos. Que la gente está menos formada en humanidades, bueno, pues ya el que quiera que se forme. Es decir, no digo que haya exactamente un designio, pero que desde luego hay un abandono, yo diría, cuasi conocedor de lo que está pasando. No creo que sea una casualidad, ¿no? Y por eso, efectivamente, nunca hemos tenido más posibilidades, nunca la humanidad ha tenido más posibilidades de conseguir eso que dice la felicidad, la Constitución americana, y caramba, nunca ha estado tan lejos de dar ese paso, caramba, porque ahora dices, bueno, pero ¿qué cuesta resolver el hambre del mundo? Es decir, ¿qué cuesta? Vamos a hacer números, ¿no? Pero claro, resulta que a todo esto se junta, no sé, la muerte de las abejas, no quiero ser tenebroso, ¿no? Pero hay una serie de problemas en el sistema natural que son verdaderamente estremecedores. Antes hablaba de la basura espacial. Bueno, pues seguimos tirando cosas allí. Ya veremos. El día que empiece a llover, pues habrá que resolver el asunto, habrá que planteárselo, porque el día que empiece a llover va a empezar a llover, ¿no? Y yo creo que hay una irresponsabilidad, en cierto modo también no exactamente inconsciente. Yo creo que hay una cierta conciencia de todo esto, ¿no? Y que hay una grave responsabilidad pública y política en todo el mundo, sobre todo en los países que más obligación tenemos de estar al tanto de ello. Por ejemplo, Europa, o por ejemplo, efectivamente, Estados Unidos, los países más favorecidos, más privilegiados desde el punto de vista económico y social, ¿no? Hay una responsabilidad, y esa responsabilidad, bueno, pues nadie la asume. Y efectivamente se construyen cosas absurdas. O sea, ya te digo yo, y tú vosotros lo habréis visto igual, recorres este país y hay desde aeropuertos absurdos, bueno, casas de cultura impracticables. Yo recuerdo cuando me dieron el premio Castilla y León de las Letras, el recorrido desde el sitio donde yo estaba hasta el salón, yo creo que eran 20 minutos. Era un edificio en Ávila absolutamente loco, el edificio más loco del mundo. Pero sabemos por qué es. Quiero decir, no es ningún secreto. Bueno, claro. Obedece a dos razones. Sí. Todo eso obedece a dos razones. Sí. Generar empleo a corto plazo, empleo de mentira, empleo que es pan para hoy, hambre para mañana. Y luego, ¿por qué los teatros son de 5.000 butacas en lugar de 1.000? Porque el 3% de 5.000 es más que... Hombre, porque como dice el refrán mexicano... O sea, lo sabemos perfectamente, y es un secreto a voces. Hay gente que ha descubierto la corrupción ahora. Claro. Cuando apareció Bárcenas y tal, la corrupción se veía hace 20 años. Claro. Se veía en el día a día. Se veía que hay alguien que estaba mojando, porque además la gente cambiaba de coche, de repente tenía un BMW de 5 metros con un sueldo de concejal, o sea que no ha sido ningún secreto. Esto es como cuando los alemanes dijeron, anda, había un campo de concentración ahí, todo olor a carne quemada, no, queremos que lo granja de pollo, ¿no? Es exactamente igual. Sí, sí, sí. Es decir, que yo creo que quizá la principal distopía es la inconsciencia voluntaria. Sí, sí, sí. La inconsciencia voluntaria, no la inconsciencia, porque uno puede ser inconsciente de muchas cosas porque no tiene información, pero la inconsciencia voluntaria, eso yo creo que es la realidad verdaderamente pavorosa, la que nos puede conducir a cualquier catástrofe, porque la inconsciencia voluntaria permite hacer todo tipo de cosas de las que luego sus autores no responden, ¿no? Es como, yo por ejemplo, me parece muy curioso cómo
se da la espalda a ciertas cosas, ¿no? Porque solucionan problemas a corto plazo y nadie quiere mirarlo de largo plazo. Por largo plazo, primero, ya reará el que venga, debería estar 8 años como mucho, y segundo, pues oye, que me da mucha pereza pensar en de 100 años, ¿no? Pero aquí hemos hecho muchas cosas que son irreversibles y que generan efectos, y además que les ha salido gratis a los autores. O sea, por ejemplo, yo que conozco esto un poco, y lo conozco por dentro, cuando yo vi cómo se calculaban los costes que tenían que asumir los explotadores de instalaciones nucleares, que se supone que mientras operas la instalación nuclear asumes un coste para lo que va a haber que hacer después, cuando se apague, es mentira, es una parte muy pequeña. ¿Cuál es el coste de mantener un cementerio durante 12.000 años? ¿Cuál es el coste de eso? Es un coste infinito. Y fíjate todo lo que han tirado al fondo del mar, ¿eh? Eso no lo ha pagado nadie, eso lo tendrán, eso se lo comerán nuestros tataranietos, y se lo ha bebido y se lo ha fumado alguien en el siglo XX. Todos nosotros, que hemos encendido la luz con las centrales nucleares. Y para retomar el tema de la narrativa histórica... La realidad es muy difícil competir, sí. Carlos, es muy difícil competir. Yo he visto hay alguna antología, una que conozco es la de Ricard Ruiz Garzón, la de Mañana Todavía, de relatos distópicos, en el que participas. Sí. No voy a hablar de qué va tu relato, ya si quieres sino... Luego diré una breve cosa sobre mi relato. Sí, y conectando con lo que yo comentaba antes, de que cada autor tiene distintos miedos, pues por ejemplo Elia Barceló, que es una de las colaboradoras, pues trata de los estratos sociales, un poco en la línea también de Huxley, ¿no? De una sociedad muy, muy estratificada, con criterios muy absurdos, como el físico, el vestido, el estatus, el ocio incluso, ¿no? Otro autor como Emilio Bueso se va más por el lado de la catástrofe medioambiental. Es algo parecido un poco a lo de Waterworld, ¿no? Mutatis mutandis. Javier Negrete, quizá con ese me identifico un poco más porque juega un poco en la línea de esto, que ya me preguntaréis si os interesa. Por el tema de cómo se manipula el lenguaje, ¿no? Su relato trata de la digitalización de la cultura, la redigitalización de la cultura en lenguaje políticamente correcto, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Conecta con el Newspeak de Orwell y bueno, con cosas también que yo he intentado hacer, ¿no? Entonces, vosotros, bueno, tú ya lo has hecho, ¿no? Y bueno, tú también, pero si de todos estos temas que están saliendo tuviese sido una historia, ¿cuál sería vuestro miedo preferente? ¿Cuál sería vuestra pesadilla preferente? No, mi pesadilla preferente es la utilización banal y estúpida que estamos haciendo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Eso creo que es mi pesadilla. Disculpadme un segundo. En todo esto vinculado a las nuevas tecnologías y a lo que comentabais respecto a lo que comentaba Carlos, por ejemplo, respecto de la falta de estímulo que puede tener la juventud, hay una cuestión muy, muy importante, creo, que es la absoluta saturación de noticias, ¿no? Que hay miles y miles y miles de noticias al día, y también la falta de jerarquía o la ruptura de una jerarquía dentro de lo que son esas noticias, ¿no? Que eso sí que entramos en un mundo bastante distópico, ¿no? Porque da igual, en el mundo de Twitter, sobre todo, que eso por lo que se informa muchísima gente, da igual que haya habido un acuerdo de paz o de guerra o una noticia sumamente importante que una eliminación en Operación Triunfo. Entonces eso genera un caos. Es jerarquía inferior, Claro, Operación Triunfo es una jerarquía altísima, ¿no? Entonces eso genera un caos tremendo. Disculpa porque te he interrumpido. Yo retomando la pregunta o las dos a la vez. Yo hay algo a lo que no tengo miedo, que es el apocalipsis. Al apocalipsis, ni el zombie, ni el nuclear, me da igual el apocalipsis, te preocupa durante un segundo nada más, luego la información afortunadamente pasa rápido, ¿no? A lo que creo que debemos tener miedo es a la persistencia de condiciones de vida degradadas, y sobre todo las que tienen que ver, para mí, fundamentalmente con la libertad. Y la libertad entendida en un sentido quizá un poco más amplio de como a veces creo que lo entienden algunos, ¿no? Desde luego en un sentido un poco más amplio que la simple libertad de mover
capitales de un sitio a otro a la velocidad de la luz, que es la única libertad que parece preocupar a algunos, ¿no? Sino la libertad que tienen todos los seres humanos, que deberían tener, creo, todos los seres humanos, de determinarse en su existencia de forma razonable y digna. Y esa libertad hoy no la tiene pues una porción enorme de la humanidad, ¿no? Empezando por la inmensa, o no sé si la mayoría, pero una parte enorme de las mujeres. En algunos países todas las mujeres carecen de esa libertad, y continuando por todas las personas que no tienen medios de vida o que viven en lugares injustos que, por ejemplo, no garantizan un acceso igualitario a la educación porque no tienen una enseñanza pública digna de ese nombre, ¿no? Eso restringe la libertad de todas esas personas, ¿no? Yo le comentaba a Carlos, tu miedo es más... No, es que conecto con tu pregunta también. Creo que toda esta sobreinformación y toda esta redirección o todo este redireccionamiento de la realidad, del discurso público y de la información a espacios aberrantes, como cada vez más son las redes sociales, también está restringiendo nuestra libertad. Nuestra libertad de conocer, nuestra libertad de interactuar, incluso nuestra libertad de opinar, salvo que te endurezcas mucho, que es una opción, pero que no está al alcance de todo el mundo, que a lo mejor está al alcance de las personas formadas, pero no está al alcance de un niño de 17 años, por ejemplo, ¿no? Eso de que tú opines en un espacio tranquilamente y de repente alguien lo agarre y te diga, tú eres un X o un tal o un cual, y te lo retuitee y te pongan el zasca y te caigan 800 buitres al hincharte, pues hay quien lo puede afrontar, pues porque tiene la madurez o tiene las espaldas o ha desarrollado la indiferencia para que eso no le afecte, pero hay muchas personas que no tienen esos recursos y su libertad se está viendo restringida. Y al final todo esto, ¿a quién beneficia? Qui prodest, ¿no? Estas herramientas son herramientas para la comunicación humana, son herramientas para que nos conozcamos mejor, son herramientas para que tengamos mayor acceso a la realidad, son herramientas para la construcción de la libertad en el mundo, como a veces he oído alguna vez. No, vamos a ver, caigámonos del guindo y que nos deje de chorrear el agua al bautismo. Todas ellas son explotadas por compañías mercantiles cuya finalidad fundamental es el EBITDA. Beneficio antes de impuestos y de apreciación de activos, es decir, el puro lucro económico. Estamos dejando que el puro lucro económico determine aspectos enormes de la realidad sin ningún control y a costa de los derechos de los individuos. Totalmente de acuerdo. Mercaderes del espacio. Ya os digo que ese es un libro profético. Yo conectaría la cuestión que ha suscitado... que ibas a hacer una pregunta. Sí, quería preguntar una cosita a Lorenzo desde el principio, ¿vale? Usted publicó ya a principio, por enero, un artículo en El Mundo titulado ¿Por qué he dejado Twitter? Y lo explica. Citas a Juan de la Cruz, la película Todas las mañanas del mundo, si no recuerdo mal, y termina citando a Michel Houellebecq, creo que es el gran autor distópico. Y voy a hacer dos preguntas. Tengo la sensación que en algún momento llega a hablar usted de que se mejoró la calidad de su existencia, de su propia vida. Yo detecto en el artículo que pasan momentos malos. No. Le quería preguntar sobre si usted en algún momento concibió Twitter como una utopía y se transformó en una distopía. Y la segunda pregunta es sobre Houellebecq, si lo considera un gran autor distópico. Vamos a ver, yo nunca consideré Twitter más que como una herramienta para la interacción pública de alguien, en mi caso, que tiene una actividad de cara al público. Si yo no hubiera tenido una actividad de cara al público, para mí Twitter habría sido una herramienta absolutamente irrelevante en la que nunca me habría embarcado, ¿no? Durante un tiempo a mí esa herramienta me funcionó porque, bueno, yo esa interacción con el público lector o con mi pequeño público lector la tengo desde hace muchos años. La he desarrollado a través de diversas herramientas, una página web que abrí en el año 2000 y otras más, ¿no? Y digamos que a mí esa interacción, durante un tiempo Twitter me ofreció la sensación, y creo que no fue una ilusión, creo que fue una sensación real, de que me permitía una gestión un poco más eficiente. ¿Por qué? Pues por el simple truco de los 140 caracteres. Es decir, como los mensajes son cortos, yo podía procesar muchos mensajes y responder muchos mensajes. Cosa que con las herramientas que yo había empezado a utilizar en el año 2000 ya no me pasaba, ¿no? Yo hace mucho tiempo que ya no puedo responder el correo electrónico. Tengo un buzón, recibo los mensajes, los leo todos, pero me es imposible responder todos esos mensajes porque el correo electrónico tiene otra dinámica que desborda el tiempo de una persona normal a partir de un cierto volumen, ¿no? Entonces, bueno, durante un tiempo yo lo utilicé y además me entraba información,
podía interactuar razonablemente, había siempre disfunciones o cosas no tan gratificantes, como es lógico, ¿no? Y no me refiero a que simplemente alguien emita un parecer distinto al mío, que eso no me parece problemático, ¿no? Sino, bueno, pues que a veces había conflictos, a veces había... Pero bueno, eso los hay en todos los órdenes de la vida y tampoco pasa nada, ¿no? Y tampoco es la razón principal para mí el conflicto. La razón principal, después de meditarlo durante prácticamente todo el año 2017, dejarlo a comienzos del año 2018, es haber tenido la sensación de que eso, a partir de un cierto nivel de audiencia, de un cierto nivel de relevancia y también de una degradación de las condiciones de la conversación, lo voy a decir con muchas comillas, en Twitter, en el mundo y en España, se había convertido en un escenario que permanentemente me estaba distorsionando. Y la única manera de librarme de esas distorsiones era librarme del espacio. Porque si permanecía en ese espacio, al final acababa padeciendo las distorsiones. Es decir, voy a poner un ejemplo concreto para no hablar en términos tan abstractos, ¿no? Cuando uno de repente publica un artículo, publica un libro sobre un tema que puede ser más o menos polémico, y eso tiene como repercusión que al día te entran 1000 mensajes, de los que 300 son insultos, 200 discrepan de ti, 100 no tienen nada que ver con lo que has dicho, y al final acabas llegando a 180 mensajes a los que puedes responder, con los que puedes interactuar, gente que te da la razón, gente que respetuosamente discrepa de ti, en fin, esos son 180. Y los otros son 720 mensajes que tú tienes que ir leyendo, apartando, bloqueando gente, leyendo faltas de ortografía, soportando que te tuteen, gente que no te conoce, que te digan usted no tiene ni puta idea, ¿qué puede pensar un franquista como tú? Una mierda de escritor como tú, ¿qué va a decir? A mí eso no me ofende, pero hombre, echar las horas de tu día apartando esa floresta, pues no es mi actividad preferida. Entonces al final llegué a la conclusión de que se había... últimamente se me ocurre una metáfora un poco mejor, porque es más sencilla, ¿no? Imaginemos que el teléfono se convirtiera en una herramienta con la que tú llamaras a tu madre para ver cómo está, y entonces le das el número y dijeras, mamá, ¿cómo estás? Y tú estuvieras a tu madre diciéndote pues que está bien, que está resfriada o lo que sea, sonara un tam-tam, una sirena de barco, el sonido de una foca, la berrea de unos ciervos, y tú intentando ir a tu madre, abragarías el teléfono y te irías a ver a tu madre donde estuviera, y dirías, mira, que en fin, paso de esto, porque no puedo ir a mi madre, lo oigo es un montón de porquería y no oigo a mi madre, me cogeré el metro y me iré a ver a mi madre, ¿no? Haré el esfuerzo, ¿no? Porque la herramienta me está dejando de valer. Pues creo que en eso se han convertido las redes sociales, lamentablemente. Y además, tengo una convicción, no es una teoría, es una convicción. Se ha convertido en eso porque a sus gestores y dueños les interesa. Y entonces, ¿por qué? Pues genera viralidad, genera contenido, o sea, que a ti alguien te diga cuando tú, no sé, cuando tú opinas sobre la independencia de Cataluña, que alguien te diga tranquilamente, mire, señor mío, creo que tengo una visión ligeramente diferente de este problema. Eso a ellos no les interesa. Que cualquiera entre y te diga, eres un imbécil y como no estás en Cataluña no entiendes nada de lo que hacemos nosotros y tal, eso enseguida se retuitea, tiene 1000 no sé cuántos, y eso genera valor para la empresa. Y yo creo que ese es el problema que se ha producido con las redes sociales, y creo que no tiene solución. Creo que no tiene solución porque su mecanismo de monetización se basa en favorecer ese tipo de contenidos, en no discriminar los contenidos, en no jerarquizarlos, en que Operación Triunfo o una lesión de Neymar sea más importante que el premio Nobel de literatura, o sea más importante que si alguien descubre una cura para el cáncer de colon. Ocupará mucho menos, y fíjate el pedazo de noticia que es ese, que si alguien en una final de la Champions se tuerce un tobillo, porque a ellos les interesa que sea así. Y en cuanto a Houellebecq, pues a ver, yo creo que es distópico hasta cierto punto. Yo creo que Houellebecq lo que hace es un ejercicio un poco provocador, pero creo que bastante más cerebral y bastante más sensato de lo que a veces se piensa, y bastante más analítico de, a lo mejor, mover el reloj hacia adelante unos pocos años o un poquito de tiempo y ver a dónde pueden conducir cosas que ya se producen, ¿no? Cuando él, por ejemplo, creo que es en Sumisión, ¿Es en Sumisión? No, esto es en el mapa y el territorio, me parece. Imagina una Europa. Sumisión es la de los... No es la de los musulmanes. Los musulmanes. No. Sí. Cuando él en Sumisión imagina una Europa
en la que la gente solo trabaja en el sector turístico para dar de comer a los turistas chinos ricos, no, eso es en el mapa y el territorio, si no me equivoco. Pues está llevando al extremo algo que ya está pasando. Ya está sucediendo no solo en Europa, está sucediendo en Japón. La última vez que yo estuve en Japón, vi como muchos de los sitios turísticos de Japón, su clientela es fundamentalmente china. ¿Quién les iba a decir a los japoneses que se iban a dedicar a trabajar como camareros para los chinos? Bueno, pues esas cosas yo creo que las observa, y como son ideas provocadoras, a él le gusta subrayarlas. No decirle a un europeo que va a ser camarero de los chinos es provocador, pues el europeo, o a un japonés, ¿no? O decirle, por ejemplo, a un francés que la Sorbona la va a comprar un jeque árabe, pues también es provocador. Pero oye, los jeques árabes, la Sorbona no, pero están comprando cosas muy cerca. O sea, la Sorbona puede caer dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces yo creo que es distópico hasta cierto punto. Lo que hace es subrayar algunas cosas que están en la realidad y creo que además lo hace. A mí una cosa me sorprendió muchísimo de Houellebecq, lo tengo que decir porque creo que ilustra esta consideración que tengo de él como de un escritor muy analítico y un tío además muy riguroso. En la novela esta, hay en el mapa y el territorio, hay un momento que prácticamente es una novela negra, y es una investigación policial con unos investigadores de policía franceses, ¿no? Yo me dedico desde hace bastante tiempo a la novela negra. El 95% de las novelas negras que leo no me las creo. No me creo el procedimiento policial, no me creo la descripción del mundo criminal, no me creo la investigación, no me creo absolutamente nada, porque están hechas con mucha superficialidad, con muy poco conocimiento de la realidad criminal y de la realidad policial. La novela negra que hay en el mapa y el territorio es extraordinaria. Y el tipo tiene la desfachatez de decir que todo lo que hizo fue irse 3 días a hablar con 2 inspectores de la Sûreté ahí en París, ¿no? Jope, que mente, ¿eh? Si en 3 días de conversaciones con unos policías fue capaz de sacar los mimbres para hacer un relato policial que es magnífico, que yo diría que no tiene ningún fallo. Creo que el señor quiere hacer alguna pregunta, o no sé. ¿Sí? Son muchas cosas las que habéis sugerido y muchos sentimientos que aparecen. Está claro que es una cuestión de actitud, ver lo positivo y ver lo negativo. Yo creo que a lo largo de la humanidad hemos ido avanzando con muchos problemas, pero avanzando respecto a la persona, en el avance de la humanidad, en mejora de la educación, en mejora de los medios. Pero habéis comentado concretamente, José María, que las nuevas tecnologías, las TIC, o la inteligencia nueva, inteligencia artificial y toda la digitalización, que puede venir de una manera, se está usando de una manera algo anodina. Y a mí lo que me preocupa es cuando se utiliza de manera interesada, cuando hay detrás la infosicación, cuando hay detrás la desorientación y cuando realmente llevamos años sin cultivar a la persona en su desarrollo. Porque aquí no nos hemos preguntado, como los ingleses, cuando todo camina tan deprisa y las tecnologías y los conocimientos y la investigación, ¿de qué tenemos que formar a nuestros jóvenes para que sean personas con criterio y se vayan adaptando y sepan luchar en la vida que les toca vivir? Pues yo creo que esa pregunta está sin resolver o no se quiere resolver. De alguna forma, que esas tecnologías y todo no se está utilizando y ese bienestar precisamente para ir modulando y desarrollando al ser humano, sino para irlo de alguna manera plastilizando el cerebro para que realmente obedezca a principios de una manera pues realmente en ese preocupante, porque nos lleva a todos los planteamientos sociológicos del totalitarismo. Y ahora lo vemos con una desfachatez famosa, confundir las palabras, tergiversarlas, manipularlas, enredarnos, y tienes que llevarte un rato y decir, pues vamos a ver, ¿qué quiere decir esta persona? ¿A dónde te quiere llevar? ¿Por qué miente? O sea, ¿qué hay detrás? Porque el ser humano tiene intencionalidad, cosa que los animales no es lo que hacen. Luego, ¿qué intención hay detrás? A nivel individual y a nivel social. Y eso es lo preocupante, que las grandes tecnologías, como se aprovechó el cine, la
imagen móvil y cómo atraía a la gente cuando lo llevaban a los pueblos y tal en Alemania y en montones de sitios, y eso se decía que esa es la grandeza de Alemania. Fijaos, no que os estamos lavando el cerebro para que nos para que os deis cuenta de lo grandes que somos y no obedezcáis como a Dios. Y ahora mismo estamos metiéndonos un poco en eso, y a mí eso es lo que me preocupa. Pero ahora no hay proyectos políticos, que decir, porque por ejemplo la utilización del cine, ¿no?, del lenguaje audiovisual por los grandes regímenes totalitarios, ¿no?, tanto por el nazismo como por Mussolini como por la Unión Soviética, ¿no?, que está estudiado y está de manera perversa, pero ¿quién? Es que la cuestión es ese análisis, que además lo hizo en su momento Walter Benjamin, vaya, en tiempo real, ¿no? En ese momento lo estaban haciendo dirigentes que se encaramaban al Estado, y que sobre el concepto de Estado y sobre el concepto de nación utilizaban todo eso para ponerlo al servicio de su concepto de Estado y su concepto de nación y su poder individual, con una dimensión puramente política, ¿no?, desde la maquinaria del Estado. Pero ahora, ¿quién está dirigiendo la dinámica de todo eso? Por ejemplo, ¿quién está poniendo en circulación una herramienta? Voy a hablar de ella porque hablaba no hace mucho uno de sus creadores, ¿no?, y lo decía con claridad. Una herramienta como Facebook, que llega a, creo que son 2.000, 3.000 millones de personas, más o menos, en este momento. Sí, es decir, a una fracción muy significativa del hombre. ¿Son reales? Sí, bueno, pero serán muchos. Serán muchos. No es un Estado, no hay ningún Estado detrás de eso que sepamos. Hay una corporación cuya finalidad es la de sus... ¿Cuál es la finalidad de una corporación? Hay una teoría que dice que la finalidad de una corporación es la retribución de sus accionistas. Mi sensación, después de haber estado algún tiempo en el mundo empresarial y viendo muchas corporaciones, es que la finalidad de una corporación es la gratificación de quienes la dirigen, fundamentalmente. Eso es lo que hace la corporación, ¿no? Facebook lo que ha hecho es gratificar fundamentalmente a quienes la fundaron y dirigieron y hacerlos multimillonarios antes de los 30 años, ¿no? Alguno de los que se hizo multimillonario antes de los 30 años con esa herramienta ha dicho claramente en la prensa, no me lo estoy inventando yo, que diseñaron la herramienta para manejar el circuito de la adicción del cerebro humano. Dopamina. Cada vez que para manejar el circuito de la adicción. Y han declarado en los periódicos que sus hijos no lo usan, que se lo tienen prohibido. Steve Jobs tampoco dejaba que sus hijos fueran Es decir, que antes la finalidad era la grandeza de Alemania o lo que sea, ahora es sencillamente que un señor antes de los 30 años sea millonario y no tenga que trabajar nunca más. Y si el señor es lo bastante listo y la herramienta es lo bastante potente, impacta en la vida de cientos de millones de seres humanos. Lorenzo, de todos... Bueno, querías decir algo. De todos modos, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese hombre que estaba con la herramienta, que estaba con el código programando, dijo, vamos a utilizar el botón de me gusta que va a disparar el circuito de la dopamina y de la adicción en los seres humanos? ¿Qué buscaba ese hombre en ese momento? Que era un chaval con pantalones vaqueros y con melenas. En ese momento sí, pero luego después se planteó otros fines, porque evoluciona la ambición del ser, claro, y también su estrategia y su planteamiento. Pero al final es un rendimiento económico, no mucho más. Sí, yo quería decir que está claro que el ser humano de a pie... Pero de otro tipo. El ser humano de a pie, como supongo que todos los que estamos aquí, está sujeto a continuos intentos de ser manipulado de muchas direcciones. Y Lorenzo, estoy de acuerdo con el análisis que haces, aunque quizá estás inclinando un poco la balanza a los grupos económicos, financieros, y yo creo que también hay una presencia bastante clara de grupos de presión ideológicos hoy en día, ¿no? Y que ellos también tienen su agenda y tienen sus metas, y yo creo que hoy en día en España y en el resto de Europa, y voy a tocar un tema un poco polémico, pero bueno, eso es lo que tiene la libertad, por lo menos de momento, que se puede hablar de todo. Por ejemplo, todo el tema de la imposición de una moralidad sexual de género, ¿no? La famosa ideología de género, que es un poder apabullante, es un poder mediático para empezar, y eso conecta con lo que comentó la profesora Elena de Cebrián, ¿verdad? Cuando lanzó en la mesa redonda, lanzó la pregunta, bueno, los medios de comunicación están ayudando o están entorpeciendo. Bueno, hay algunas facetas en que yo creo que los medios de comunicación nos están entorpeciendo mucho. Y ese sería uno de los ejemplos que yo pondría, ¿no? Todo el tema de
¿por qué tenemos que tragar una concepción de la vida, de la sexualidad, que en el mejor de los casos es opinable? En el mejor de los casos. Pero como todo, se puede opinar y se puede contradecir. Sin embargo, hoy en día se aplica mucho en España, en sitios incluso, por ejemplo, en Santander. La semana pasada hubo un caso muy concreto, que si queréis lo comento, pero bueno, se aplica la técnica de descalificar al disidente llamándole X-fobo, ¿no? Sea transfobo, sea homófobo, sea islamófobo, sea... En fin, el usar la fobia como arma de anular la argumentación en contra. Yo creo que es una tendencia que, por desgracia, se ve cada vez más hoy en día en nuestras ciudades, en nuestras comunidades autónomas, en nuestro país también, y quizá, ya digo, que ese poder que tienen mediático y político, porque los partidos, digamos, el espectro político, desde la derecha pepera hasta la izquierda podemita, eso no discrepan de ese planteamiento. Y los periódicos casi también, ¿no? Ese sería un área. Otra área, por ejemplo, lo que se ha comentado hoy en día, esta semana última, de los atentados contra la libertad de expresión, ¿no? Del rapero sanguinario, ¿no? Salen muchos colectivos a defender la ofensa y abrir en canal a Esperanza Aguirre o a quien sea como una legítima expresión de la libertad, y sin embargo, cuando se amordaza a alguien por... que no estoy de acuerdo con el asunto, pero me parece muy hipócrita, por ejemplo, el del autobús de Hazte Oír, ¿no? Pues se ha impedido que hable, ¿no? Entonces, los mismos colectivos que ensalzan la libertad de expresión la cercenan cuando se trata de los contrarios, y viceversa igual también, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy enrocado en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y también daría para un tema de distopía muy fructífero. Y también para ver los mecanismos por los que las ideologías nos quieren llevar por donde nos quieren llevar, ¿no? Por ejemplo, ya con esto acabo, el hecho de que se le pregunta, el barómetro del CIS le pregunta a los españoles, bueno, ¿qué les preocupa a los españoles? Conecto un poquito también con qué le preocupa al autor distópico, ¿no? Siempre la distopía es una proyección del miedo. Bueno, ¿qué nos preocupa a los españoles? En el último barómetro del CIS lo que nos preocupaba es, como siempre, el paro. Muy legítimamente, por supuesto, porque si alguien no trabaja está muy impedido, ¿no? En segundo lugar, a mucha distancia, la corrupción. También es importante, pero yo no me creo que la corrupción sea lo segundo más importante en las vidas de un español medio. O sea, no me lo creo, o sea, no debería ser así, creo yo, porque como tú decías muy bien, la corrupción no se ha inventado esta semana, ¿no? O sea, la corrupción viene desde el Homo sapiens, Homo corruptus, Homo sapiens, ¿no? Entonces, ¿por qué la corrupción? Desde que alguien reparte dinero. Sí, ¿por qué la corrupción es el segundo tema y no hay ninguna referencia a los valores, ¿no? Al hecho de que la juventud, pues está perdiendo muchos valores que, por lo menos para mí, y eso lo puedo decir en el San Pablo CEO, y en otros sitios no podría decir, ¿no? Pero los valores del humanismo cristiano se están perdiendo a una rapidez impresionante, ¿no? Un informe que leí recientemente decía que de la juventud de hoy en día, de entre 18 y 35, solo un 9% se consideraban católicos. Bueno, estamos en un país libre, por supuesto, y tal, pero hombre, nuestra herencia es nuestra herencia. Quiero decir que nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hasta el siglo I, que empezaron, bueno, no creo yo que sea verdad lo de Santiago, bueno, por lo menos tal como lo pintan, ¿no? Pero está claro que desde el siglo I había cristianos en la península, ¿no? Y en 2 generaciones lo estamos perdiendo. Bueno, habrá personas que les alegre, bueno, y lo respeto, pero no cabe duda que es perder una herencia, y es una cuestión que está pasando muy rápido, ¿no? Está pasando a una velocidad de vértigo, y eso a nadie le preocupa. En el CIS nadie mete ese tema, ¿no? La educación, pues la educación tiene un 0,7% de interés para las personas en el último barómetro, ¿no? Si esta educación está haciendo que nuestros hijos puedan ser críticos en el futuro, o van a comulgar con ruedas de molino que le plantean los diversos poderes fácticos o de otro tipo, ¿no? En fin, y ya concluyo que es verdad que somos manipulables, es verdad que por todas partes se nos manipula, pero yo no creo que sea solo
por el poder económico. También hay poderes ideológicos que tienen su agenda y que tienen sus metas, ¿no? Y quieren convertir el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Y a veces por una vía demasiado violenta, aunque no sea violenta de momento de meter en los hornos crematorios, pero sí que puede llegar a ser violenta en algunas ocasiones. En fin. Yo quería hacer solo una breve reflexión, porque hemos hablado, se ha repetido que la historia de la humanidad es una especie de progreso continuo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver, el Imperio Romano, que fue un momento próspero e importante de la humanidad, acabó en un declive terrible y luego vino la Edad Media. Y un día el Renacimiento volvió a iluminarnos con la luz grecorromana y con... Pues, ojo, o sea, podemos estar yendo ahora a otra Edad Media. Y de hecho, la pérdida de lo que estábamos hablando, de esa sociedad de bienestar y de las ideas, eso que vamos perdiendo, a lo mejor nos está llevando a una especie de neofeudalismo, donde haya unos siervos que, bueno, que todos sepan manejar bien las tabletas y perderse en los tweets y de estas cosas, que de eso habría mucho que hablar. A lo mejor estamos yendo a una Edad Media y estamos perdiendo los valores un poco que un día recuperamos. Y yo, como en eso no soy nada, creo que todo esto puede ser cíclico, otra vez volveremos otra vez a remontar, pero no estamos precisamente, yo creo, no estamos progresando. Estamos progresando técnicamente en muchos aspectos, pero yo creo que no hay en el fondo un progreso como el que hemos vivido o el que se ha vivido, desde luego lo que fue el Renacimiento y lo que supuso un poco, en fin, que no es verdad que de pronto siempre la flecha haya sido irreversible. Ha habido momentos en que esto, pues recuerden ustedes la Edad Media, pues la Edad Media, volvimos a no se sabe dónde y poco a poco volvimos otra vez a ir levantando cabeza. Ahora, yo discutiendo el otro día con una persona joven sobre este tema, porque me decía, bueno, es que vosotros los viejunos, y yo decía, bueno, vamos a ver, yo tengo un referente, tengo el Renacimiento, tengo la Revolución Francesa, tengo el mundo grecolatino, pero tú, ¿qué referentes tienes? Dame tus referentes, porque a lo mejor el problema es que tú no tienes referentes. Tú piensas que vas a un maravilloso futuro, pero ¿de qué vas armado? ¿Qué llevas contigo? ¿Llevas la idea de la libertad? ¿Llevas esas ideas, las llevas o no las llevas? Porque si no llevas eso, estás en un grave peligro. O sea, manejas maravillosamente todo esto, opinas lo que te da la gana, efectivamente, en las redes sociales, pero ¿qué es lo que tienes detrás? ¿Cuál es tu bagaje? Y yo creo que no es cierto, perdonen, no es cierto que la historia de la humanidad sea un progreso continuo. Hablaba de tendencia. Bueno, sí. Y la tendencia para mí, de verdad, se marca una línea clara. Sí, la tendencia a la larga vemos que parece que sí, pero que bueno, que puede ser discontinuo. Y en esta casa a mí me gustaría que hablásemos más de virtudes, que no son cristianas, que son griegas y romanas. Y nos da miedo hablar, porque la palabra valor, y yo lo utilizo mucho también, se puede confundir con el precio, el valor, la economía y cosas materiales. No, y lo que hablamos es de cosas concretas, del desarrollo del ser, precisamente para ser más él, no para que lo manipule nadie, en un momento donde las tecnologías son complejas. Pero no decimos la palabra virtud, hablamos de valor. Valor y precio se confunden y hay veces que en una charla hay que tener mucho cuidado para que no te interpreten mal. Y lo digo por experiencia no muy lejana. Le tuve que decir a un compañero, donde dices valor, pon virtud. Verás cómo se te entiende mucho. Perdona que... Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias al público, muchísimas gracias a CEU San Pablo y a los organizadores en concreto. Y nada, creo que ha sido muy interesante, aunque no sé más para aprender. Y nada, gracias y hasta la próxima. Bien, muchas gracias.